de virtualmente también está acá en la Argentina. Faivel, te voy a dar entonces la palabra para que hagas tuya esta hora. Si alguien va a querer preguntar algo, le va a querer decir algo, tienen la posibilidad del chat y acá estamos. Faivel. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Shune Maleijen, Tayere Jabein, ¿cómo están? Buenas tardes. A Guten Abend. Es un placer para mí poder estar acá en esta charla con la Ivo. La verdad que es un honor muy grande estar en esta institución. Yo voy a contar un poquito de mi historia personal para después meterme con mi historia a través de mis viajes, mis paseos, mis aventuras por el mundo y dentro de mis viajes por el mundo del mundo en Yiddish. Yo vengo de una familia que nací. De chico en mi casa los viejos hablaban en Yiddish, incluso de forma necesaria. Mi abuelo cuando escapa en el momento de la guerra viene para Argentina, uno de los hermanos de él sobrevive y escapa para Estados Unidos. Mi abuelo aprendió español, mi tío aprendió inglés, y el único idioma que tenían para hablar entre ellos era Yiddish. En polaco no querían hablar, así que cuando siempre mi tío venía todos los años de visita, así que en mi casa al menos un mes entero durante el año se hablaba puramente en Yiddish, y si bien no entendía lo que decían, el idioma estaba en el aire, en la atmósfera. Cuando mi abuelo murió, bueno, yo no era muy grande, era preadolescente, pero lo que pensé en ese momento es importantísimo aprender el idioma. Si no lo aprendemos nosotros, ¿quién lo va a aprender? Y bueno, una vez que tuve la edad en la que mis padres me permitieron viajar a Capital, yo vivía en Remedio Escalada, en Lanús, y bueno, ir a Capital para los que vivimos en provincia, y más cuando sos chicos, como una primera aventura. Cuando ya empecé a ir al secundario y qué sé yo, me permitieron ir a Capital y me anoté ahí a cursar Yiddish con la letter que me jama, fue mi primer letter de Yiddish. Y estudié hasta que empecé la universidad, o sea, los 3 años del secundario. Para los que son de Capital, les cuento que en provincia teníamos algo llamado polimodal, donde el secundario eran 3 años, y bueno, en ese periodo iba a las tardes ahí a la IVO a estudiar Yiddish, y una vez que empecé la facu dejé el estudio del Yiddish por la demanda del contenido universitario. Después empecé a trabajar y bueno, él iba a actividades que hacía la IVO, estudiaba un poco en algún Yiddish Teach que organizaba Bran, o iba a algunas clases con Lucas Fishman, que nos terminamos haciendo amigos también, y siempre estuvo presente la idea del Yiddish. Y algo que nos pasa a los que estudiamos el idioma, si lo contamos dentro de la colectividad, la pregunta que nos hacen es el ¿para qué lo estudiás? Tipo, es una lengua muerta, lo hablaba mi Bobe, lo hablaba mi Seide, pero es como que personalmente lo que yo creo es que, primero, que no es una lengua muerta, algunos incluso dicen es un dialecto, lo cual es la peor ofensa que nos pueden llegar a hacer. Y yo creo que en realidad parte de la asimilación, cuando se habla del tema de la asimilación, es perder nuestro propio idioma. Entonces, en ese aspecto, yo creo que es fundamental para que hablemos Yiddish. Y cuando me preguntan por qué estudias Yiddish, yo lo que respondo es, la pregunta tendría que ser al revés: a quien no lo hable, preguntarle por qué no habla Yiddish. Sería lo correcto que un ashkenazí hable Yiddish. El problema es que hay, bueno, un problema de transmisión generacional, ¿no? Y bueno, cuando le contamos a una persona que no es de la colectividad que hablamos Yiddish, primero le tenemos que explicar lo que es. A veces si se confunden Yiddish, como si fuera irlandés. Y luego la pregunta que te hacen es, ¿y dónde se habla el Yiddish? Y ahí es como que nos quedamos pensando, ¿y dónde se habla el Yiddish? O sea, se habla en mi casa, un poco en el 11, un poco en Villa Krepla, pero es como que, bueno, ¿pero dónde se habla el Yiddish? Porque lo que sucede es que nosotros, los que más o menos hablamos un poco de Yiddish, hablamos en Yiddish en la clase, pero después yo, por ejemplo, con Judith, que es una compañera del curso, en una llamada telefónica no conversamos en Yiddish, sino que hablamos en español. Pero bueno, dentro de la clase sí hablamos obligadamente en Yiddish. Entonces la cuestión es, bueno, ¿en qué lugares sí se habla el Yiddish? ¿En qué lugares sí se usa como idioma? Como lo usaba mi Seide con mi tío, por ejemplo. ¿En qué lugares del mundo? Y bueno, tuve la suerte de haber viajado a Nueva York en
varias ocasiones, tengo familia allá, y así que bueno, ahí pude salvar un poquito el tema del hospedaje caro de Nueva York. Y la primera vez que fui me sorprendí bastante con el tema de que están los barrios de los suburbios de la ciudad, de Brooklyn, de un barrio especialmente que se llama Williamsburg, por ejemplo, donde el yiddish es un idioma oficial. Les voy a mostrar acá algunas fotos, voy a ir pasando de los distintos lugares que fui. A ver si puedo compartir acá la pantalla, como una ciencia todo esto, pero ahí va. Se ve bien, ¿no? Perfecto. Bueno, esto es el barrio de Williamsburg en Nueva York, quizás muchos sintieron hablar de eso, ahora con la serie de Poco Ortodoxa como que vino a la luz todo este lugar. Yo esta foto, si ven la calidad de la imagen, es muy vieja, la habré sacado del año creo que 2006, que viajé para allá, 2006-2007. Y me quedé helado viendo un lugar donde todo funcionaba en Yiddish, donde vos ibas a comprar un local y entre el que compraba, entre el vendedor y el comprador, el diálogo era en Yiddish, las escuelas eran en Yiddish, y las cartelerías en las calles son en Yiddish. Acá me pueden ver a mí un poquito más joven, una familia de Jarein, creo que la foto fue en Shabbat, por eso me están mirando medio raro. Y acá si ven la cartelería, esto está escrito plenamente en Yiddish, lo cual es una locura. Por ejemplo, acá un aviso de la calle, un aviso publicitario de una aerolínea para viajar, creo que a Israel será, también completamente escrito en Yiddish, lo cual a un Yiddish parlante esto le hace caer un poco las lágrimas, más viéndolo en la calle, no es que vas a la Ivo y te encontrás cosas en Yiddish que es esperable, sino que en plena calle y la gente en la cotidianidad conversa en Yiddish. Después hay otros lugares destinados al Yiddish en Nueva York, que también puse las fotos, por ejemplo, el Arbeiter Ring, el Círculo de los Trabajadores, donde se dictan cursos de Yiddish, el Jewish Book Center, que también se tiene archivos de Yiddish, venden material en Yiddish. Y otra cuestión, que esta foto la saqué en otro viaje que hice, el señor es Boris Sandler, que es el director de un periódico Yiddish no ortodoxos. Los ortodoxos tienen sus periódicos en Yiddish, los Haredim que viven en Williamsburg, pero este es un diario que es el Forbes, que si quieren lo pueden leer digitalmente al día de hoy. El señor es el director, Abraham Lichtenbaum me pasó el contacto de él, y así que cuando viajé tuve una entrevista, ahí nos tomamos un café y charlamos un poco en Yiddish, y nada, esas cosas que nos gustan hacer a los que hablamos el Yiddish, ¿no? Y bueno, este fue el primer lugar donde tuve así un contacto con un Yiddish social, por así decirlo. El segundo viaje que hice a otro lugar en Yiddish fue en el momento que viajé a Israel, cuando viajé con Taglit, y como saben, o si no saben, les cuento, yo me muevo un poco porque como estoy con la compu no veo acá, para compartir la pantalla. Hay un barrio en Israel, ultra ortodoxo, en Jerusalén, que se llama Mea Sharim. Me imagino que muchos los conocerán. No es el barrio precisamente donde sucede la serie Shtisel de Netflix, pero es más o menos parecido, algunos cambios tiene. Y este barrio, las personas que viven ahí, también hablan en Yiddish. Ellos no utilizan el Logischen Kodesh, el hebreo, ellos consideran al hebreo como la lengua santa para el rezo, para el estudio, y para la conversación cotidiana, las charlas son en Yiddish. Y, bueno, estos carteles de acá son en los medios de comunicación que tienen estos, precisamente son en hebreo, no encontré carteles de estos en Yiddish, pero, bueno, acá estoy yo en el medio de este barrio. Cuando te pones a hablar con la gente y hablas en Yiddish, es como sorprendente para ellos, más viendo a una persona como ellos llaman Hiloní, un no ortodoxo, un secular, hablando en Yiddish, y cuando me puse a hablar con uno de ellos, lo sorprendente es que esta gente no es que ni siquiera nunca salió de Israel, ni siquiera salió de la mismísima Jerusalén, y muchos de ellos ni siquiera salieron de ese barrio. A lo sumo habrán ido al Kotel, al Muro de los Lamentos, pero nada más que eso. Y la pregunta que me hizo esa persona es, ¿hablas Yiddish? Porque el idioma de la Argentina es el Yiddish, lo cual yo me quedé como sorprendente. Le digo, no. Bueno, le hice como una especie de explicación. Y otra cosa que me sorprendió es como que
esto voy pasando mientras, esto es como toda la biblioteca, casi pueden ver, dice Yiddish, son todos libros en Yiddish que venden, las fotos de los rebes, y algo que me sorprendió también es que muchos dicen, si vas a Meallarín te tratan mal, o no te respetan, lo que sea, y a mí personalmente, no sé si porque hablé un poco de Yiddish con ellos, fui a comer a un restaurante de ahí, me trataron excelentemente bien, sin ningún tipo de problema, ¿no? Y bueno, y el tercer lugar que encontré, y creo que no hay más que se hable Yiddish en el día a día, estuve hace muy poquito, antes de que empiece la epidemia, de hecho, para los que no lo saben, les cuento ahora, yo tengo un pequeño blog en YouTube que me dedico hace poco a grabar todas estas cosas raras que me pasan en los viajes, y uno de los contenidos que me gusta mostrar es el mundo judío alrededor del mundo, y dentro del mundo judío me gusta muchísimo mostrar el mundo yiddish, y estuve por Bélgica, y hay una ciudad en Bélgica que se llama Amberes, que es la capital mundial de los diamantes. Y los que manejan básicamente ese negocio, ese comercio de los diamantes, son las comunidades hasídicas que están instaladas ahí, que me acerqué a ellos y hice este video, que vamos a ver si se puede compartir y si se escucha. Judith, decime por favor si se escucha, porque a veces estas cosas pueden fallar. Momento. Un momento. Ahí va, díganme si se escucha. Está perfecto. Este ahí es el barrio. El barrio. Schöne Malachim, ich bin Freiburg in Argentina. Rachst du Yiddish? Yiddish? Ja. Hast du eine Yiddischer Zeitung da? No. Nein. Yiddish wichtig. Lo que es más loco de todo es que acá mantienen el idioma Yiddish, que es la lengua que nos representa a los judíos ashkenazim, los que provenimos originariamente del este de Europa, y a la vez hay una librería llena de libros en este idioma. In deinem Sprache alle reden auf Yiddish. Ja. Wow. In Argentina redet man Yiddish? Die Jungen reden nicht, aber ich habe gelernt. Bist du von welcher Keile? Bell. Welt. Schon gehört Bell? Bel, ja, ich weiß, ja. In Argentina ein Stück an Bell. Ja, ne, wir haben nicht. Wir haben Chabad, wir haben Satmer. Satmer? Ja, wir haben in Argentina. Ja. Einen schönen Dank, a gute Woche. Sei mir gesund. Wow, me sorprendió el trato de este pibe porque la mayoría de los lugares a los que entré no me dejaron filmar nada, fueron como medio miedosos ante la cámara, pero este flaco la verdad re buena onda y pudimos hablar un poquito de Yiddish que hacía rato que no lo conversaba con nadie. Y acabo de comprarme Der Blatt, el diario en Yiddish, según lo que dice acá es la voz del mundo judío ortodoxo. Y en la tapa podemos ver que habla sobre la victoria de los candidatos demócratas por un lado, ahora sobre las advertencias del vicepresidente estadounidense a Donald Trump sobre el coronavirus, y la verdad que me sorprende que trate temas de actualidad. Ahora, es importante aclarar que este es uno de los pocos medios de información que tiene esta gente. No consumen otro tipo de cosas, de hecho muchos de ellos no tienen televisión y utilizan el internet básicamente para comunicarse con la familia, pero no para acceder a las páginas de los diarios ni nada por el estilo. Así que bueno, ya tengo material de lectura para mi viaje en tren, que ahora en un ratito está por salir. Bueno, ahí este video lo hice hace muy poquito, como verán, hablábamos del coronavirus y es muy actual. Esto fue en el mes de marzo pasado. Si pudiera viajar en el tiempo, me metería en ese video y le diría a ese chico: no vayas a la Argentina, que es una trampa. Pero bueno, acá estoy. Viajé, terminé volviendo. Yo hago un paréntesis para contarles a los que no lo saben, pero no lo conté. Mi residencia oficial es en Beijing, en China. Ahí es donde
donde vivo, estudiando una maestría, o diciendo que estudio una maestría, al menos lo digo porque creo que está mi mamá conectada y si no sufre si cuento las cosas que hago, pero estoy haciendo eso y por el tema mientras estaba el coronavirus, estuve viviendo allá, tuve que viajar a Bélgica para un encuentro, que bueno, de paso filmé estas cosas en esta ciudad, y cuando quise regresar a China me cerraron la frontera y me terminé viniendo a la Argentina por ser el único país donde tengo residencia para estar, así que llegué acá con un bolsito de mano, tengo 5 remeras nada más y las voy alternando todos los días y estoy acá varado, esperando quizás poder volver a China cuando habiliten el regreso. Así que bueno, esto fue lo que mostré acá de Amberes, que fue sorprendente que se hable el yiddish, o sea, entras a un local, hablas en yiddish, venden libros en yiddish, fui al supermercado, compré Der Blight, que es el diario en yiddish, y es como un mundo muy similar en algún aspecto a lo que contaban quizás nuestros ancestros que sucedían en los Städte en Europa, o al menos lo más cercano que podemos ver en la cotidianidad, en el día a día, ¿no? A mí esas cosas, la verdad que me fascinan. Y bueno, tanto en Williamsburg en Nueva York, en Meallarín en Jerusalén y en Amberes en Bélgica, fueron los 3 lugares donde encontré un yiddish vivo. Ahora, no obstante ello, en los 3 lugares el yiddish no es un idioma oficial. En Estados Unidos podrá ser de interés o esas cosas que hacen, pero no es oficial. En Israel podrá ser de interés o todas esas cuestiones, pero no es oficial. En Bélgica podría hacerlo porque ellos tienen como 3, 4 idiomas en todo el país y agregar un idioma más no le costaría nada, pero tampoco es oficial. Pero hay un país donde sí es oficial, no lo sé por qué, alguno por ahí me lo puede llegar a decir, que es Suecia. Al punto tal de que tienen un montón de subsidios para que algunos estudien yiddish. Estuve en Vilna, que ya se los voy a mostrar en un seminario como este, y había una persona de Suecia que hasta tiene una radio en yiddish, y el idioma es oficial. Fui a Suecia, estaba con unos amigos, y cuando estábamos en el aeropuerto yo les había comentado que el yiddish era un idioma oficial, y fuimos a probar a ver si realmente la gente hablaba en yiddish, y hice este video medio en broma, que te voy a mostrar ahora. A ver. Ahí va. Homa Frage, ¿resto Yiddish? Yiddish, name. No hablan, es mentira, no es lengua oficial. Wikipedia me mintió otra vez más. Bueno, puse esto medio en broma, pero o sea, estaba en serio en Wikipedia y sabía que era un idioma oficial del lugar, pero bueno, nadie, obviamente, en ningún lugar lo habla. Y al otro lugar donde sí el yiddish tiene como su cuna o su centro histórico, por así decirlo, es en Vilna. Podríamos decir que es como la capital del yiddish o el yiddish formal. Los que están estudiando habrán quizás visto un poquito del tema de los Lipaker, del yiddish y todo eso. Y bueno, en Vilna se hacían todos los años un seminario de idioma yiddish, como el que estamos haciendo acá. Yo participé en el último que se hizo, que fue en el 2018, después no sé qué problema hubo, que el año pasado no se pudo hacer, y bueno, este año ya sabemos lo que pasó, así que les voy a mostrar acá algunas fotos de ese seminario. Estos acá estamos en plena clase, por ahí ustedes son muy chicos y no se acuerdan, pero anteriormente las clases eran presenciales, no se hacían por Zoom, y bueno, esto es cómo se cursaba. La verdad que un ambiente muy lindo, y lo bueno es que estábamos todo el día juntos hablando en yiddish todo el día. Este era todo el grupo de todos los cursantes. Acá estoy yo, ven la flechita, ¿no? Acá estoy yo, acá está Abraham Lichtenberg, bueno, después el resto no creo que los conozcan porque es gente de todas partes, incluso muchísimas personas que no son de la colectividad y que están interesadas en aprender el idioma yiddish. Acá estoy con Fania. Fania es una mujer que tiene creo que 94, 95 años, fue sobreviviente del gueto de Vilna, y hoy en día es la bibliotecaria de la biblioteca de la Universidad de Vilna. Y o sea, habla un yiddish puro, hermoso, y es una mujer divina. Y hasta hace pocos años, con sus 90 años, te hacía toda la guía de la ciudad de Vilna y mostraba todos los lugares judíos. Una genia, una experiencia increíble. Habíamos ido a la biblioteca
y nos mostraron un montón de escritos que están traduciendo, que están escritos en Yiddish. Este está dentro de todo bastante prolijo. Algo que también pasa dentro de la colectividad con los que hablamos un poco de Yiddish, yo me imagino que mucho más a los que hablan más Yiddish, es que te dicen, ay, tengo una carta de mi bobe, traducímela, y te mandan ahí una carta que encima está toda desprolijamente escrita, y bueno, esta por lo menos está un poquito mejor, pero es algo típico que si siguen estudiando Yiddish quizás les pase el día de mañana que alguien les mangue alguna traducción. Estos son archivos que tienen restaurados en Yiddish. Esta es la biblioteca, un edificio espectacular, es increíble. A mí me encantan estos edificios así antiguos. Teníamos, bueno, dentro del seminario todos los días teníamos shows de música. Esta es una chica que es israelí, que es una música media conocida ya, creo. Y todos los días hacíamos una especie de mini concierto en Yiddish. Por supuesto, un Farbrengen, algún poco de Bronfen, de whisky para celebrar. La verdad que era algo increíble y ojalá el día de mañana, cuando vuelva la presencialidad, se pueda hacer así acá en Buenos Aires. Bueno. Y ya, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta mientras tanto. Judith, vos decime si alguien está preguntando algo diciendo, porque yo no tengo acceso. ¿Alguien quiere preguntar algo ahora o sigue Feivel hablando? Seguí, Feivel. Seguimos. Bueno, Dale. Más allá de los lugares que mostré, en el sentido de mostrar donde el Yiddish está vivo, como en Nueva York, como en Israel, como en Bélgica, también en lo de Suecia de forma un poco irónica, lo de Vilna como la cuna de Yiddish, les quería mostrar un poco también lo que es el Yiddish en el lugar donde vivo, que es en China. Aunque les sorprenda, hubo bastante Yiddish en China, es algo que por ahí algunos lo saben y otros van a decir cómo pudo haber sucedido eso, y la verdad es que sí, y es hermoso. El primer lugar que les quiero mostrar es el de Shanghái, quizás sea como el más conocido con el tema del Yiddish. Momento que abro las fotos. Shanghái, les hago una breve historia, fue una ciudad que a mitad del siglo XIX formó parte de una concesión francesa e inglesa. Después de que China pierde la guerra del opio contra Inglaterra, los ingleses se quedan con los puertos más importantes y ahí se forma una concesión. En esa época, a mediados del siglo XIX, bastantes judíos fueron a hacer kishef, a hacer negocios ahí, y se instalaron en Shanghái. Más adelante, cuando fueron los pogroms en Rusia, muchísimos judíos se acercaron a Shanghái, sabiendo que había una comunidad judía y que podían refugiarse en este lugar. Y la historia más interesante que tiene Shanghái, que quizás muchos las conozcan, es que cuando empezó el nazismo en Alemania y en Austria, antes de la guerra, incluso a partir del 33, ya los judíos estaban perseguidos, la estaban pasando bastante mal, y el cónsul chino de Viena, se llamaba Hoffenstein, decidió darle visa de por vida a todos los judíos de Alemania, de Austria y de cualquier lugar que se acerquen para que vayan a vivir a Shanghái. Entonces, se rescataron muchísimos judíos que fueron a Shanghái, se instalaron ahí y formaron una comunidad muy grande. La cuestión es que cuando fue la Segunda Guerra Mundial, en el mismo contexto sucedió la guerra chino-japonesa, y Japón, recordemos que eran parte del eje, estaba aliado a Alemania e Italia, y Japón había conquistado Shanghái, fue uno de los bastiones que tuvo durante la guerra. Y en el medio de la conquista de Shanghái, en el año 42, reciben la orden de la solución final de Alemania, en donde determinan poner a todos los judíos en gueto. Y Japón organiza en pleno Shanghái un gueto donde ponen, esto es lo, digamos, entre comillas, gracioso, a los judíos, entendieron mal el mensaje, y pusieron a los judíos que pertenecían a los países aliados. Entonces, si había judíos ingleses, judíos franceses, judíos rusos, iban al gueto, pero los judíos alemanes y austríacos, que no pertenecían a los países aliados, eran parte del eje, los dejaban afuera. Entonces los judíos que estaban afuera ayudaron bastante, no solo a los judíos dentro del gueto, sino también a los chinos,
a pelear contra los japoneses, porque los japoneses no sospechaban de ellos, porque eran alemanes y austríacos. Entonces, los chinos de hecho consideran a todos esos judíos que lucharon como partisanos contra los japoneses como héroes nacionales, los llaman en realidad héroes internacionalistas. Y en el centro de Shanghái tienen un lugar que se llama el Museo de los Judíos Refugiados, que antiguamente fue una sinagoga llamada Ohel Rachel, que es este edificio que tenemos acá, que les estoy mostrando. Mantiene acá, este es un monumento hacia todos los judíos que fueron escapándose, especialmente con el tema de los pogroms. Acá tienen, la sinagoga se usa para las fiestas, para Rosh Hashanah esta sinagoga se abre, la comunidad actual judía de Shanghái la utiliza para Rosh Hashanah, por ejemplo, y acá podemos ver esta foto con los chinos sacándose ahí con el arco, con el Aron HaKodesh, y es como bastante loco ver que los chinos estén muy interesados por la cultura judía, que de hecho lo están y les interesa mucho. Y bueno, el segundo lugar, ya les hablé de Shanghái, el segundo lugar que tenemos en China relacionado con el Yiddish es la ciudad de Harbin. No sé si alguno la habrá sentido nombrar. Hay, de hecho, una película que se llama Vodka y Arroz que habla del tema. Harbin es una ciudad que, a diferencia de Shanghái, Shanghái está al sur de China, esto está al norte. Y del norte a sur de China las distancias son bastante grandes. Esto está muy pegadito a Rusia, los chinos la llaman la Siberia china. Yo estuve ahora, en enero, estaba haciendo unos 23 grados bajo cero ese día, un clima bastante hermoso. Y en este lugar, esta ciudad, por ser una ciudad china, es bastante nueva. La construyeron a principios del siglo XX. Los rusos tenían la intención de expandir su ferrocarril hacia Vladivostok y crear una de las líneas que era la transiberiana, que iba por Rusia, y la transmanchuriana, que atravesaba Manchuria, que es esta zona del noreste de China, y empezaron a traer obreros para hacer la construcción del ferrocarril. Los chinos aceptaron esa construcción porque estaban derrotados después de las dos guerras del opio, de la primera guerra chino-japonesa. Entonces necesitaban obras de infraestructura, el imperio chino todavía tenía un emperador, en ese entonces estaba devastado, y aceptaron las negociaciones de los rusos, donde incluso los rusos le pidieron tener una administración conjunta de las ciudades, es decir, Harbin estaba administrada un 50% por los rusos, un 50% por los chinos. ¿Qué sucedió? En esta ciudad, el zar, que perseguía a los judíos dentro de la China territorial, les hizo un poco la vista gorda a los judíos que iban a estas ciudades, porque tenían que ir a una ciudad despoblada a construir el ferrocarril. Entonces se mudaron muchísimos de ellos que no tenían nada, que estaban perseguidos en Rusia, se mudaron ahí, tuvieron una vida dentro de todo pacífica, trabajando en la construcción del ferrocarril. El tema es que cuando sucede la revolución de octubre del 17, la revolución soviética en Rusia, muchos de los judíos millonarios se escapan con sus capitales para esta zona, se escapan para Harbin, tomándose el propio tren transiberiano, combinando después con el transmanchuriano, y se escapan hasta acá para poder instalarse, sabiendo que fuera de Rusia había una comunidad judía en la cual era de origen ruso, que era la de Harbin. Y las construcciones que quedan son hermosas. Esta es la primera sinagoga que tuvieron, esta la construyeron en 1909, igual se prendió fuego, después la volvieron a construir en el 31. Esta es la sinagoga más moderna, es de los años 20, donde en la anterior funciona una sala de concierto. Hoy en día, en esta acá, funciona un museo judío. Este es el cementerio de Harbin, es impresionante ahí. Este es el museo judío, precisamente, está todo bien armado, si pueden ver ahí hay un Maguen David en el piso todo de mármol, una cosa hermosa, un edificio impresionante. Este era el shule de esa época, que está al lado de la sinagoga. Hoy es una escuela de música. Esta es otra foto, esto es el cementerio, es la entrada al cementerio judío
Harping, esta es una de las tumbas, y al lado del cementerio judío hay un cementerio soviético, porque los soviéticos ayudaron a los chinos también en la guerra y enterraron ahí, es como una zona de varios cementerios, y pegadito ahí al cementerio judío está este cementerio soviético. Dos cuestiones de Harping. Una es que el yiddish era su idioma central. De hecho, llegaron a haber 5 diarios judíos en todo Harping. Uno de ellos era en ruso, pero los otros 4 eran en yiddish. O sea, había publicaciones en yiddish en pleno China. También sucedía en Shanghái. Es sorprendente. Y la segunda cuestión es que hoy en día no quedan judíos en Harping. La última familia vivió hasta el año 63. Temporalmente no es tanto, pero bueno, después de la revolución de Mao Zedong, que paralelamente fue también la creación del Estado de Israel, la mayoría de las familias viajaron para Israel, algunas de ellas a Estados Unidos, algunos incluso vinieron para Argentina. Mirá, ahí veo las preguntas. ¿Cuántos habitantes? En Harping, en su época de comunidad judía, por así decirlo, en los años 20, 30, tenía 300.000 habitantes. De esos 300.000 habitantes, según el censo, 200.000 eran rusos, y de esos 200.000 rusos, 20.000 eran judíos. O sea que prácticamente un 8% de la población eran judíos ahí. Judíos de origen ruso y después judíos que fueron naciendo ya chinos, por así decirlo. De hecho, tenían muchísimo de los comercios del lugar, las farmacias eran todos de las familias judías, el hotel principal de Harping, un café que es como muy conocido, se llama Café Miniatur, también era de las familias judías, y la base, digamos, económica eran las fábricas de azúcar. La fábrica de azúcar era como la principal estructura económica que tenían en ese lugar. Y por otro lado, también para mostrarles un poco del yiddish en China en la actualidad, si se preguntan si hoy se habla yiddish en China, les voy a decir que sí, porque pues yo estoy allá y hacemos actividades en yiddish en mi casa. Ahí les voy a mostrar alguna foto. Esto es una Yiddish Night o Yiddish Nacht que armamos en mi casa una vez por mes, o armábamos, y en mi ex casa porque se me venció el contrato y la tuvimos que desalojar. Acá se juntan algunas personas, hacemos algunos niches, algunos vareniques, y nos juntamos a charlar un poco en yiddish, les explico alguna canción, cantamos. De hecho, hay unos chicos que tocan. Este chico es un israelí que toca el clarinete, este es un chino tocando la guitarra por acordes. Era muy gracioso escuchar canciones en yiddish en la guitarra en manos de un chico chino. Y bueno, y la gente viene, participa, aprende un poco de yiddish, lo habla, y también hablamos en yiddish. Este es el rabino de Beijing, tenemos una comunidad, y cada tanto nos juntamos con él y conversamos en yiddish. Y esos que ven ahí son nuestros autitos particulares de China. Que, nada, te hago una pregunta. ¿Querés que te pase? Tenemos algunas preguntas de la gente que está por Facebook. ¿Querés que te las pregunte ahora o más tarde? Preguntame ahora. Bien. Acá me están diciendo, muy buena charla, y la cantidad de judíos que hay ahora en China. A ver, ahora en este momento muchísimos pocos, porque digamos, podría yo ser considerado un judío de China, pero bueno, estoy en Argentina en estos momentos. Pero así, suponiendo que no haya existido el coronavirus, yo supongo que seremos unos 5.000 judíos aproximadamente. Shanghái tiene muchísimos. En Shanghái hay 4 sinagogas. Hay una sinagoga sefaradí, 5. Una sefaradí, 3 Chabad y una masortí reformista. En Beijing tenemos 3 instituciones judías. Una que es la Moishe House, que no sé si la conocen. Es una institución de jóvenes, yo soy participante de ella. Chabad también, y una comunidad reformista. Después hay otras ciudades que tienen familias judías, como Guangzhou,
como Chengdu, muchísimas, Ningbo, todas ciudades de China que hay comunidades, así que sumaremos unas 5.000 personas. También están los cuerpos diplomáticos, por ejemplo, de la Embajada de Israel. En el cuerpo diplomático argentino hay muchísima gente de la colectividad, eso es increíble. El embajador anterior era de la colectividad, el viceembajador, la esposa es de la colectividad, una persona que está encargada de la parte política de la embajada, él y su esposa es de la colectividad, y de hecho la hija nació en China. Bueno, hay familias, se ven más que nada en las fiestas, ¿no? Pero sí hay una comunidad. Lo que sí es que el problema de China es que por más que vivamos ahí 50 años, nunca vamos a ser chinos, porque la ley de migración china no permite tener la green card como en otros países, la posibilidad de emigrar como residente. Entonces, siempre uno va a terminar siendo como un extranjero allá, pero sí hay familias residentes, hay escuelas judías. ¿Alguna otra pregunta, Judith? Sí. Tanto en Facebook como acá en el chat, te están preguntando, te están haciendo un comentario acerca de Virovillán, ¿sí? Que hay carteles en Yiddish, y hay otras preguntas también alrededor de Virovillán. Es la frutillita del postre. ¿Alguna otra pregunta, Judith? Sí, las diferencias, a ver, las diferencias que hablan las comunidades ortodoxas que hablan en Yiddish y las que no lo son. ¿Sabés cuáles son las diferencias en el Yiddish? Bueno, ahí tendría que ir un especialista más en Yiddish, ¿no? Pero, a ver, cada hablante de Yiddish tiene su declinación, su aspecto. Incluso el Yiddish nuestro argentino es distinto en cierto punto al Yiddish de cualquier otro país. No sé, por dar un ejemplo, nosotros le decimos lokshon a los dólares, pero sé que en los otros países no le dicen lokshon a los dólares. Entonces, como que también cada país va creando su lunfardo en el Yiddish y sus palabras. Lo que sí, por ejemplo, muchos de los Haredim que están en Nueva York, ellos son de origen húngaro, entonces hablan un Yiddish más húngaro que difiere del Yiddish lituano, por ejemplo. O el Yiddish académico, como estudiamos acá o como se estudia en los seminarios de Vilna, difiere del Yiddish que hablan ellos. Y también los que están en Estados Unidos lo mezclan un poco con el inglés. Okay. A mí me pasó una situación en Beijing, que voy a contar ya que estamos, con el tema del Yiddish, una de las cosas hermosas que pasan hablando Yiddish, que cuando fue Pesach, hace 2 o 3 años, no me acuerdo, más o menos. Bueno, fuimos ahí al Jabat, que tienen ahí, a hacer el Seder. Más que nada uno está solo, no tiene familia, ¿no? Entonces te juntás con tus amigos ahí, y había un grupo de Hasidim que vinieron a pasar toda la semana de Pesach a Beijing, con todos sus servicios, con su gente, una persona de ellos revisando todo el kasher porque no confiaban en el kasher de Jabat. Bueno, todas esas estructuras que tienen. Y mientras era el Seder de Pesach, me puse a charlar con uno de ellos, porque los vi hablando en Yiddish y me quedé como wow. Y bueno, me puse a charlar en Yiddish, en toda la semana de Pesach, las últimas noches y todo, me terminé haciendo amigo de ellos. Y en un momento, cuando ya era el último día, en Beijing suelen hacer algo llamado mimuna, que es algo que hacen los marroquíes. Creo que es como juntarse a tomar cerveza, comer pizza, todo lo que está prohibido en Pesach, que está buenísimo. Justo cayó un sábado a la noche. Fui ahí, sábado a la noche, bastante tarde, o sea, un horario normal para Argentina, tipo 9 de la noche, pero para China ya era bastante tarde, pero como tienen que volver a usar el hametz y todos esos protocolos, nos quedaba bárbaro. En el medio, un amigo argentino, de la comunidad argentina, pero no de la comunidad judía, me escribe un mensaje diciéndome, che, Topo, me dicen Topo, para los que no lo saben, igual así estaba anunciada la charla, dice, está mi hermana acá de visita en Beijing, vos salís para algún lado, vamos a algún boliche, y digo, mira, yo estoy en la sinagoga comiendo pizza, tomando cerveza, si querés venite, me pasás a buscar y nos vamos para algún lugar de joda. Me viene a buscar, cae ahí a la sinagoga, le pregunté al rabino si había problema, me dijo que no, se comió una pizza, tomó cerveza con la hermana, se acerca una chica de 20 años,
de estas comunidades hasídicas, y le pregunta a él, che, ¿dónde estuviste en toda la semana de Pesach? ¿No te vi? ¿Viniste ahora? Y yo le digo, no, él no es de la colectividad, vino a buscarme porque ahora nos vamos a un boliche en Beijing. ¿Querés venir? O sea, imagínense, preguntándole a una chica ultra ortodoxa si quería venir al boliche, esperando a que me diga que no, y me dice, bueno, mira, vamos a hacer una cosa, esperá que se duerman mis padres, y yo me escapo, nos vemos en la esquina. Bueno, apareció con otra amiga ortodoxa, y terminamos saliendo por Beijing con dos chicas ultra ortodoxas, las llevamos ahí a un boliche, tipo no bailaron con nadie, nada, pero fue una experiencia increíble. Yo le comentaba a mi amigo, le digo, vos no te podés dar una idea de lo que es esto, de dónde viene esta gente. Hasta que el chico vio la película de poco ortodoxa, la serie de poco ortodoxa, y ahí medio que entró en razón de lo que le estaba hablando cuando esa chica había venido con nosotros al boliche y fue re loco, terminé siendo bastante amigo de la chica, incluso tengo el canal de YouTube y le hice una entrevista a ella comentando sobre la serie de poco ortodoxa, y terminamos hablando un poquito de Yiddish también, bastante. De hecho, incluso mandó un mensaje en Yiddish para la Yiddish Yeshu del programa de la Ivo de los domingos. ¿Alguna otra pregunta, Judith? No, ahora vamos ya para las preguntas de Virovillán, de los carteles que hay en Yiddish y qué es lo que pasa, cómo es la vida ahí, qué es lo que viste. Bueno, es lo último que vamos a contar. Si bien muchos quizás lo sepan, quizás otros no, hay un lugar en la actual Federación Rusa, ex Unión Soviética, conocido como el Oblast Autónomo Hebreo. Con las ideas sionistas que había a principios del siglo XX, la Unión Soviética absorbió esas ideas sionistas de tener un Estado judío y determinó crear un Estado judío dentro de la propia Unión Soviética, bajo el lema de decir, un pueblo que no tiene territorio no puede considerarse una nación. Y hubo una discusión de dónde hacerlo. Una idea era ponerlo en Crimea, en Ucrania, en ese lugar de conflicto actual entre Rusia y Ucrania, y la otra opción fue poblar el lejano oriente chino. Y pusieron Birobidzhan en el extremo oriental de China, bastante cercano a Vladivostok. Digo bastante cercano, pero son 15 horas de tren de Vladivostok hasta ahí. Es cercano para Rusia. Y bueno, el lugar está muy cerquita de China. Yo en enero fui a Harbin, ya había ido la otra vez. Cuando fui la otra vez a Harbin, la primera vez que fui, Abraham Lichtenberg me dice, ¿cómo no cruzaste a Birobidzhan? Pero tendrías que haber ido. Y digo, bueno, la próxima vez que voy a Harbin, cruzo a Birobidzhan. La mayoría de la gente va en verano. Pero bueno, no, yo fui en invierno, como corresponde. Una noche hizo 32 grados bajo cero, fue hermoso. Y bueno, el problema es también cómo cruzar. Esto les cuento así un paréntesis. Hice contenido sobre el tema. El problema es que mis archivos, o sea, mi disco rígido con todos los videos que hice, están en China, y como desalojamos la casa, están guardados en el autito ese que les mostré la foto, así que tengo que pedirle a un amigo que vaya a ese autito, saque el disco rígido y me los entre a pasar por alguna nube, con el problema encima de que en China está bloqueado, por ejemplo, el Google Drive y todo eso, entonces tenemos que entrar con una conexión paralela. Bueno, todo un mindset, pero ya en algún momento tendrán esos contenidos subidos a las redes. Bueno, me fui desde Harbin hasta Birobidzhan, que en línea recta son pocos kilómetros, serán 600, 700, pero el problema es que cruzás por un río, el río no tiene puente, cruzás por unos gomones, que no sé cuán legales son, pero el río estaba congelado por ser invierno, entonces esos gomones no estaban funcionando. Así que tuve que dar una vuelta, cruzar por la frontera, terminé tomando el tren transiberiano y finalmente llegué a Birobidzhan, y ahí les voy a mostrar algunas de las fotos, y también tengo videos. Así que, un momento. Bueno. Algo para aclarar, en Birobidzhan, al día de hoy, o sea, Birobidzhan es la capital, es la ciudad capital de ese Oblast Autónomo Hebreo, y el idioma oficial que tienen establecido es, obviamente, el Yiddish, además del ruso, ¿no? Y vamos a notar que hay muchísima cartelería en Yiddish. Por ejemplo, lo primero que vemos cuando llegamos, acá es escrito en Yiddish, Birobidzhan, acá escrito en ruso,
acá el nombre TAC de la compañía del tren, y acá la temperatura que estaba haciendo en ese momento, que no era tan frío, 18 graditos bajo cero. Acá estoy yo, mi foto selfie cholula en el lugar para mostrar que llegué. Esta es la parte de la plaza central donde está la estación. Un consejo que le doy: si un día van a Rusia y sacan fotos de las estaciones, háganlo con muchísimo cuidado, porque aparentemente está prohibido. Me salió la policía a decirme algo y bueno, nada, tuve como una especie de problemas que siempre tengo en varios lugares, pero bueno, no estuvo muy bueno. Pero hay como un problema para sacar fotos en las estaciones de trenes allá. Bueno, la plaza central, si pueden ver ahí, tiene una minorá en el centro de la ciudad. Esta es la estación, y lo primero que hice es buscar por alguna comunidad judía. Algo que me pasó es que muchas personas viajan, reservan un lugar para estar, nada, yo llegué a la ciudad y apenas llegué me puse a buscar alojamiento. Así que encontré un alojamiento, se me había quedado sin batería el celular, y tuve que empezar a preguntarle a la gente por las calles, creyendo que por ahí me iba a encontrar con alguna persona que hable yiddish. Y bueno, el resultado no fue el esperado, nadie hablaba en yiddish, yo ruso no hablo, pero bueno, finalmente terminé llegando a un lugar, en ese lugar conseguí wifi y me puse a buscar por alguna sinagoga y encontré este lugar. Me mandé de la nada, es esta casita que vemos acá, se llama la sinagoga Beit Shuvah. Acá está el edificio, bastante bonito, todo de madera. Ahora después les voy a mostrar algunas cosas de la sinagoga, porque entré, visité. Es como la foto típica de Birobidzhan, es la entrada al pueblo, muy parecida a la entrada de Moisés Villa. Igual nunca estuve, pero como que tienen esa entrada así simbólica del pueblo. Acá estoy con estas dos personas que conocí en la sinagoga, que me trajeron hasta acá y me llevaron a dar una recorrida por la ciudad, muy, 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 muy amenos. De acá es el cementerio judío de Birobidzhan. Pueden ver que acá están la estrella comunista, las tumbas ya están bastante abandonadas. Esta es una tumba viejísima, creo que acá dice año 53, está como medio borroso, está como medio abandonado. De acá es el río de la ciudad, el río Vira. La ciudad se llama Birobidzhan porque atraviesan el río Vira y el río Bidzhan. Este es el Vira todo congelado. Esto de acá es en el centro de la ciudad, un monumento al mismísimo Sholem Aleichem, el escritor más importante del idioma yiddish, y hay como muchísimas cosas que se llaman Sholem Aleichem. La universidad de la ciudad se llama Sholem Aleichem, de las principales calles de la ciudad se llaman Sholem Aleichem. Esto acá es un libro sobre el trabajo de agricultura en la Unión Soviética de Birobidzhan, que si ven ahí, el libro fue impreso en el año 30 en Harpin, que estaba al lado. Si bien esto es como muy, muy loco, porque cuando se crea Birobidzhan, que se crea en el año 34, antes del Estado de Israel, muchísimos judíos migraron a Birobidzhan, por un lado por tener el sueño de la tierra judía, y por el otro por una cuestión ideológica de ser comunistas que adherían con la Unión Soviética. Incluso se cuenta que hay judíos argentinos que emigraron a Birobidzhan, judíos de Estados Unidos que emigraron a Birobidzhan, y bueno, por supuesto los judíos de Rusia que emigraron hacia Birobidzhan. Pero a diferencia de los judíos que emigraron a Harpin, ellos fueron personas que se escapaban de la revolución comunista del 17, y ahí nomás, en Birobidzhan, eran judíos procomunistas que se mudaban ahí a construir el sueño de esa tierra judía. Esta acá es la otra de las sinagogas. Esta es nueva, que es la sinagoga de Chabad. Chabad se instaló hace unos 20 años en Birobidzhan. Vieron que Chabad está como en todas partes y obviamente se metieron ahí también. Esta es otra toma de ahí con esta estatuita. Este es el rabino de Chabad que me invitó a comer tienen un restaurante kosher en pleno Birobidzhan. Acá en el centro también te puedes encontrar tranquilamente con una foto de Stalin, lo cual me sorprendió bastante a mí. También hay como muchísima simbología comunista, como esto de acá.
que es una reivindicación a la lucha de la Gran Guerra Patria, como llaman ellos, a la Segunda Guerra Mundial. Y esto es lo más loco de todo, que es las calles escritas en yiddish. Si ven acá, esta es la calle Sovietsky, está en ruso, está en yiddish, está escrito en yiddish, la Lenin Gas, la calle Lenin, escrito plenamente en yiddish, lo cual era, les digo la verdad, una reventaja, porque yo no sé leer ruso, entonces como las calles aparecían en yiddish, más o menos me iba ubicando, era un golazo. Ahora, nadie lo hablaba, me hizo acordar un poco a cuando estuve en Macao, que está todo escrito en portugués, pero nadie habla el idioma, y acá es como lo mismo, está todo escrito en yiddish, pero no lo habla nadie. Acá tenemos la calle Sholem Aleichem, y bueno, y acá de vuelta la estación de trenes. Y les quiero mostrar unos videos de cuando estuve en la sinagoga. Yo fui a la primera sinagoga que les mostré, hay dos, está la de Jabat y la más antigua, tradicional, que es esa de madera. Cualquier persona, yo creo que antes de viajar a un lugar se contacta con la comunidad, les habla, les dice, voy a visitar. Bueno, yo nada, golpeé la puerta, justo estaban ahí, pero de casualidad. Y ese día era la finalización del ayuno de 10 de Teves, el día 10 del mes Teves, que cae más o menos en enero, hay un ayuno, y justo había terminado el ayuno y estaban haciendo una cena, así que, bueno, caí de pura casualidad y obviamente me invitaron a pasar, se sorprendieron, después me llevaron a pasear por la ciudad, que ahí mostré la foto con este matrimonio, trataron de 10, y así es como es por dentro la sinagoga. Vamos a... No dio play, ¿no? Это что-то, это курица. Hay una cuestión, es que ninguno de ellos hablaba en yiddish, recordaban que sus padres por ahí hablaban en yiddish, pero ninguno de ellos lo hablaba, y tampoco hablaban ninguna lengua que yo hablase, salvo esta mujer de acá, Valeria, que era la única que hablaba en inglés y que me salvó la vida porque me sirvió para traducir. Y en un momento les pedí a ver si cantábamos un tema en yiddish. ¿Sabían algún tema? Y bueno, cantaron, a ver si lo escuchan. Это что-то. Un segundito, ¿eh? Bueno, no sé por qué no quiere andar, si es que se colgó la compu. Quedó ahí en la foto. Quedó ahí trabado, sí. Pero no puedo... Igual era lo último que iba a mostrar, pero... Ay, qué mala suerte, por favor. Se aceptan donaciones si quieren por Mercado Pago para comprarme una compu nueva. Ay, cuando aparece este cartel, maldita sea. Bueno, vamos a probar una vez más. ¿Querés volver a probar? Sí, siempre hay que volver a probar. Mientras, a ver, probá, y si no, mientras te digo, a ver. Como que el reproductor del coso, lo uso mucho, entonces ya debe estar cansado de mí. Vamos a abrirlo. Si querés, mientras, comentarme alguna pregunta. Sí, Fable, lo que me están pidiendo acá de Facebook es que nos envíes el canal YouTube, todos los... ¿Cómo comunicarse con vos? ¿Cómo ver tus videos, tus fotos? El canal me encuentran como un topo por el mundo. No es solo contenido en yiddish, mi vida es un tanto bizarra, por así decirlo, así que se van a encontrar ahí con
por una suerte de videos y contenido misceláneo, ecléptico y todo. Pero bueno, me encuentran como un topo por el mundo en el YouTube. Y todo esto que les mostré de Harpin y lo de Birodvillan es material exclusivo, no están subidos como una especie de avant premiere, especialmente para la Ivo. Ni siquiera mis padres, que creo que lo están viendo ahí el coso, la transmisión, no lo vieron, así que exclusivísimo. A ver si ahora funciona. Bueno, como pueden ver, cantaron el Tumba la Laica. Yo les había pedido una canción en yiddish y cantaron el Tumba la Laica cantado en ruso, pero el estribillo en yiddish. Y fue como muy loco, ¿no? En un momento digo, ¿qué hago acá, no? O sea, lo loco es como ver el mapita en el GPS y decir, wow, llegué hasta este lugar y con todas las cosas que fueron pasando. Y se dieron como un montón de situaciones graciosas ahí, que algunas registré. Por ejemplo, había una nenita al lado mío que tenía una medalla, que la madre la hizo ir con esa medalla que había ganado de un torneo de patín, y la madre hablando de lo buena, o sea, la chica que hablaba inglés me fue traduciendo de lo buena que era la hija y de lo bueno que patinaba, y yo dije, qué tremenda yiddish, me podría ser mi madre tranquilamente esa señora. Y sí, tremendo, esa cuestión de querer mostrar siempre a mi hijo es el mejor, ¿viste? Pero bueno, la verdad que fue hermoso, y haber también sacado un montón de historias y conocer eso que siempre está en los libros, siempre es un mito Birodvillan, y viajando ahí es como develar un poco el mito y la idea de registrar el contenido fílmico que algún día estará subido y editado, quién sabe cuándo, también mostrárselo a todos, porque no hay casi material de Birodvillan, así que muestre la posta, la vida de la ciudad hoy en día. Y finalmente la única persona que encontré que hablaba yiddish es una chica llamada Elena, que Abraham Lichtenman me pasó el contacto, que trabaja en el Birodvillan Stern, la estrella de Birodvillan, que es el periódico en yiddish que publica todos los días en ruso y hace una publicación sola los viernes con una página en yiddish, y lo escribe esta chica Elena, que no es de la colectividad, pero los Birodvillaner se creen en cierto punto judíos también de modo cultural, por vivir en el Oblast autónomo hebreo, ¿no? Así que bueno, esas fueron mis experiencias diversas con el yiddish. Hay muchísimas más también de judaísmo en general, pero bueno, me enfoqué más en el tema yiddish, y bueno, espero poder seguir viajando muchísimo más, ¿no? Y mostrándoselo. Y que nos sumes tus relatos. Sí, bienvenidos sean, para mí es lo mejor de todo. Nos están preguntando dónde estudiaste yiddish, que un poco lo contaste al principio, ¿sí? Llegaron tarde a la charla. Aprendí en la Ivo, con la Lehrer que en el Kama Barat, que ahí la estoy viendo a través del Zoom. Fue mi primera Lehrer de yiddish, allá lejos en el tiempo, a principios de los 2000. Yo era un crío adolescente ahí estudiando yiddish. Bien. Bueno, vamos llegando al final de la charla, así que si quieren preguntarle ahora a Feible, si quieren seguir de Facebook o si quieren acá desde el chat alguna pregunta, y si no tienen un topo por el mundo para seguir preguntándole todas las veces que quieran. Pero ahí tardo en responder, que aprovechen ahora que es al momento, en vivo. Claro. Ah, mira, hay gente que ya se suscribió, Feible. Vamos. Bueno, genial. Bueno, les agradecemos a todos, como siempre, compartir con nosotros estas charlas, a los estudiantes compartir todos los días. Nos vamos a seguir viendo y compartiendo, así como las vivencias de Feible, las vivencias de distintos compañeros. La semana que viene ya tenemos
otra charla programada, y quien tenga algo para comentar, para presentar, para que los escuchemos, escriban a Ivo y los vamos a incluir en los martes. Quiero comentarle a Feivel que lamentablemente no vamos a poder visitar por el tema de la pandemia a mi amiga, la arquitecta Jessie Brown, que ella nació en Virovillán. El papá de ella vivía en Argentina, era un idealista terrible y se fue a Virovillán cuando se inauguró ese lugar para los judíos socialistas, comunistas. Ella nació en Virovillán y a los 3 años, como la vida no era fácil en Virovillán, volvieron a la Argentina. Pero bueno, después de la pandemia vamos a ir a visitarla. Y si no, mientras la pandemia esté, y si llego a editarlo, lo verán a través de un topo por el mundo. Ya se hacen ahí, ya se van armando el viaje. ¿Alguien más quiere comentar algo o quiere decir algo? ¿Preguntar? Si no, vamos a ir dando cierre al día de hoy. Sí, algo que quería decir. Feivel, ¿vos quieres decir algo para cerrar la charla? Sí, justo la semana pasada había visto la charla que dio Daniel Bachman sobre las colonias judías en Argentina y me dio muchísima vergüenza que conozco todo el mundo y no conozco las colonias de Argentina, viste que siempre uno conoce afuera y después el país como dice, bueno, después voy. Y así que me hice una autopromesa y lo pongo acá en vivo y espero que pueda ser así, que cuando termine toda esta epidemia, viajar aunque sea Moisés Villa y hacer un merecido video de Moisés Villa. Ojalá pueda ir con Daniel Barman, que así les cuento entre nos, le debo una grande de mozzarella en una apuesta que perdí. Así que se la pagaré Moisés Villa. Feivel, ya hablamos esta semana con Dani y te tomamos la palabra. Tanto de la pizza como del blog. Perfecto. Así es. ¿Has visitado otros lugares como Besarabia o Ucrania, otros lados? ¿Has estado en contacto? Sí, estuve en Minsk, también estuve hace 2 años, pero estuve muy poquito, estuve 3 días nada más. Había ido de Moscú a Vilna, al seminario de Yiddish, me había ido a ver el Mundial a Moscú, y después me fui en bicicleta de Moscú hasta Vilna. Así que cuando llegué a Minsk estaba bastante cansado y no pude hacer así un buen video. Y en el medio pasé por Lyubavitchy, que Lyubavitchy es una ciudad en la frontera entre Rusia y Bielorrusia, que es el lugar donde nació Lubavitch, donde nacieron los de Chabad. Así que fui ahí, toda una experiencia. Me llevaron preso los de gendarmería rusa, porque creyeron que había cruzado ilegalmente la frontera, me salvó el papelito de que había ido a ver el Mundial, bueno, toda una historia también. Bueno, Javeirim, nos vemos la próxima, gracias Feivel. Por favor, a Jane and Dan. Nos vemos mañana y para nosotros también. Chau a todos. Shalom. Chao, Hermosa charla, muchas gracias.